La corriente hemos mencionado que es cargas en movimiento. Así que uno podría definir lo que conocemos como el modelo microscópico. El modelo microscópico de la corriente. Así que tenemos una figura donde se muestra un conductor que lo hemos dibujado como un cilindro. A través de ese conductor hay ciertas partículas cargadas que las mostramos como como círculos color violeta en este caso. Esas partículas se están moviendo a través del conductor y van de izquierda a derecha. Y las flechas en rojo son los vectores o representan los vectores de la velocidad. Esas partículas pasan a través de un área que hemos marcado en amarillo. Eso sería el área eficaz, el área por el cual pasan las partículas. La corriente, al mirarse de forma microscópica, estaría dada por la siguiente ecuación. Y es igual a N por Q por V sub D por A. Y vamos a ir definiendo qué es cada una de esas cantidades. A, ya sabemos lo que es el área eficaz. El área por el cual pasan las partículas. VD es la magnitud de la velocidad promedio. De las partículas cargadas. Q sería la carga de las partículas. Y aquí estamos asumiendo que son iguales todas las partículas. Podríamos tener un caso en donde haya partículas de distinta carga o inclusive de signos opuestos fluyendo a través de alguna sustancia, y en ese caso generalmente se le llaman portadores de carga, no cargas eléctricas, sino portadores de carga a estas partículas que están cargadas y se están moviendo. Finalmente, la N representa el número de partículas cargadas. Así que este modelo microscópico lo que nos dice es que la corriente son cargas eléctricas que se están moviendo a través de un conductor y que lo hacen atravesando cierta área eficaz. A medida que vayan más rápido dentro del conductor, la corriente es mayor. Si tenemos portadores con más carga por partícula, la corriente va a ser más alta. Si aumentamos el número de partículas cargadas, la corriente va a ser más alta o mayor. Y finalmente, si aumentamos el área eficaz de ese conductor de alguna forma, la corriente que puede fluir a través de él es mucho mayor. Bien, así que una vez definida la corriente, vamos a hablar un poco de lo que es un circuito. Circuito eléctrico. Aquí al lado derecho se muestra lo que sería un circuito. Un ejemplo simple de lo
circuitos que eventualmente vamos a estudiar. Y vamos a definir el circuito de la siguiente manera. Un circuito eléctrico es la interconexión de dos o más componentes que forman un paso conductor continuo y cerrado. Note que en este circuito hay varios elementos que vamos a ir identificando ya mismo. Aquí tenemos lo que vamos a llamar una fuente de voltaje, un resistor y un capacitor. Note que están conectados a través de ciertos alambres o conexiones. Y esos alambres están representados por estas líneas que estoy marcando en color amarillo. Esos serían los alambres. Y aprovechamos para identificar los símbolos que se usan en electrónica para estos componentes. El primero sería este símbolo que está a la izquierda. Cuando vemos ese símbolo que se caracteriza por tener dos barras paralelas, una de esas barras tiene una longitud que es mayor que la otra. Ese símbolo representa lo que llamamos una fuente de voltaje. Esto sería una fuente de voltaje. La barra más corta, la barra la más estrechita aquí, representa el terminal negativo de esa fuente. Y la barra más larga, con longitud mayor, representa el terminal positivo. Muchas veces estos signos positivo y negativo van a aparecer al lado del símbolo, pero hay ocasiones en que no se escribe así, como aparece en el circuito. En este circuito aquí no aparecen los signos. Usted debe saber que la barra más cortita es el terminal negativo, la barra más ancha es el terminal positivo. Podemos, ¿verdad?, añadir esa información aquí. Este sería el terminal negativo. Y este otro el terminal positivo. La fuente de voltaje es la que provee la energía eventualmente para poder establecer una corriente. Si ahora vamos al siguiente símbolo, que sería este, esto es lo que conocemos como un resistor. Y hablaremos más tarde de lo que hacen, ¿verdad? Pero para adelantar algo, uno puede controlar la corriente en distintas áreas de un circuito añadiendo estos componentes. El tercero, note que en este caso las barras son de igual longitud. Esto representa un capacitor. Los capacitores ya los estudiamos, ¿verdad?, en las lecciones anteriores. Este otro símbolo representa un interruptor.
En este caso, cuando está en esta forma, es un interruptor que está cerrado. Y si el interruptor está cerrado, permite el paso de corriente. También tenemos el caso del interruptor abierto, que sería entonces este que está aquí, donde la barrita que está entre los dos puntos está separada. Este sería un interruptor abierto. Y en estos casos, la corriente va a ser cero. No puede pasar corriente a través de ellos. Bien, así que estos son todos los elementos que encontramos por el momento o que vamos a encontrar en un circuito. Note que hay una continuidad, ¿verdad? El circuito no se rompe y podemos ir del terminal positivo al terminal negativo siguiendo un paso que es continuo. Si uno, digamos, tiene la siguiente situación, donde uno elimina un alambre, ya no es un circuito eléctrico en el sentido de que ya no es cerrado ni hay continuidad. Bien. Podemos ahora considerar cómo se mueve la corriente en un circuito. Históricamente esto tal vez cause un poco de confusión. Vamos a ir viendo los detalles. Si uno mira los electrones y cómo fluyen en un circuito, los electrones fluyen del terminal negativo al terminal positivo. O sea que estas líneas en azul representa el movimiento de los electrones, o lo que se llama el flujo de electrones. La corriente, naturalmente uno pensaría que si esto es lo que forma la electricidad, pues que se tome esa dirección. Sin embargo, por razones históricas se toma la corriente fluyendo en el sentido contrario. Y esta convención, donde la corriente, que le vamos a llamar corriente convencional, fluye de el terminal positivo al negativo, es en cierta forma consecuencia de que al momento de establecerse no se conocía siquiera la existencia de los electrones. Por lo tanto, es un hecho histórico y lamentablemente se escogió en la dirección contraria. Sin embargo, tradicionalmente se ha seguido usando y yo continuaré en esa tradición de usar la corriente según la definimos. Así que establecemos lo que conocemos como una convención para la corriente. Lo que dice esa convención es lo siguiente. La dirección de la corriente se asigna como opuesta al movimiento de los electrones. La corriente fluye del terminal positivo al negativo.
Así que si vamos al circuito, esta es la corriente, el flujo de electrones, ¿verdad? El movimiento de los electrones. La corriente, como la hemos definido, se escoge contraria a ese movimiento, o sea que la corriente fluye de positivo a negativo, o sea que tendría este sentido. Y a esto le llamamos entonces la corriente por convención o corriente convencional. Así que en todos los circuitos que estudiemos vamos a considerar siempre que la corriente sale del terminal positivo y llega al terminal negativo. Resulta que hay una simetría, ¿verdad? En física que tener electrones fluyendo del negativo al positivo es equivalente en cierta manera a tener cargas positivas con la misma magnitud fluyendo en el sentido contrario. Así que por eso es que no importa la dirección que escojamos, la física del problema pues va a ser la misma. Para visualizar lo que es un circuito eléctrico, vamos a utilizar estas animaciones de FET y en específico vamos a usar la del circuito DC. Vamos a construir un circuito. Note que en el lado izquierdo están la batería, lo que son los alambres, batería, una bombilla, resistor y un interruptor. Así que vamos a construir un circuito usando una batería. Esa batería va a estar conectada a través de ciertos alambres a un resistor. Así que vamos a hacer un circuito bien simple. Vamos a añadir en este punto un interruptor que va a estar abierto y cerramos el circuito con alambres. Así que tenemos una batería y un resistor. El diagrama en diagrama eléctrico se vería de esta manera, donde vemos los símbolos para la batería, el resistor y el circuito que está abierto, y el interruptor que está abierto. Bien, si ahora cerramos el interruptor, vamos a ver el flujo de los electrones. Note que los electrones fluyen del lado negativo de la batería, que es el lado en negro, hacia el lado positivo, que es el lado que está como en dorado. Ese sería el flujo de la corriente de los electrones dentro del circuito. Sin embargo, yo mencioné que usamos lo que conocemos como la dirección de corriente por convención, y la corriente se define de positivo a negativo. Corriente fluye de positivo a negativo. Así que la corriente por convención sería esta, que es la que vamos a estar usando. Hay dos parámetros aquí que influencian la corriente. Uno de ellos es el voltaje de la fuente de la batería y el otro es la resistencia. Si cambiamos el voltaje, ahora mismo está en 9 voltios. Si yo subo este voltaje, note que la corriente es mayor y eso está indicado porque las flechitas van moviéndose más rápido. Si disminuyó el voltaje, note que las flechas se mueven más lentamente, o sea que la corriente es más baja. Por lo tanto, a mayor el voltaje, mayor es la corriente en el circuito. Podemos hacer algo parecido con la resistencia. Esta resistencia está nominalmente a 10 ohmios. Si ahora yo aumento la resistencia,
la oposición al paso de corriente aumenta y observamos lo que ocurre. Note que ahora la corriente convencional es menor, ¿verdad? Las flechas van más lentas, indicando que la corriente es más pequeña. Si vuelvo a reducir la resistencia, vemos que la flechita se mueve más rápidamente, la corriente es mayor. Así que si queremos hacer esto de forma un poco más cualitativa, vamos a utilizar un amperímetro, un instrumento de medir corriente. Y note que en este momento está midiendo 3.11 amperios. Si yo reduzco la resistencia, note que ese número aumenta. Por lo tanto, reducimos la resistencia del circuito, la corriente aumenta. Si yo aumento a 100 ohmios por ahí, la resistencia, note que la corriente disminuye a 0.70. O sea que a mayor resistencia en el circuito, menor es la corriente. Por lo tanto, yo puedo controlar la corriente en un circuito cambiando la resistencia de ese circuito o la fuente, cambiando el voltaje o cambiando la resistencia.